Legado de los muiscas en Suba. Introducción general a los muiscas y su historia, 10 minutos. Los muiscas fueron una de las civilizaciones indígenas más influyentes de la región conocida como el Altiplano Cundiboyacense, en el actual territorio colombiano. En este video, exploraremos su legado en Suba, uno de los cacicazgos más importantes de la Confederación Muisca, y cómo su historia ha evolucionado a lo largo del tiempo. Los muiscas llegaron a esta región hace más de 1.500 años, consolidándose como una de las sociedades más avanzadas del altiplano colombiano. Eran parte de la gran familia de los chibchas, un grupo lingüístico que abarcaba amplias regiones de Colombia, Venezuela y otros países de Centroamérica. Esta conexión lingüística y cultural es fundamental para entender su identidad. La geografía del altiplano cundiboyacense, caracterizada por sus montañas, sabanas y ríos, influyó profundamente en el estilo de vida de los muiscas. Las tierras fértiles y el clima templado favorecieron el desarrollo de una economía agrícola altamente eficiente, que se convirtió en la base de su sociedad. Suba, cuyo nombre significa flor del sol, en lengua muisca, era uno de los principales cacicazgos bajo la dirección del Zipa de Bacatá. Su ubicación estratégica cerca de lo que hoy conocemos como Bogotá le permitió convertirse en un centro agrícola y comercial vital, jugando un papel clave en la organización política y económica de la región. Organización política y social de los muiscas. Los muiscas tenían una estructura política jerárquica, encabezada por el Zipa de Bacatá, quien era el gobernante supremo. Bajo su mando, existían varios caciques, incluido el de Suba, que controlaban sus propios territorios en un sistema de alianzas. El Zipa, como líder político, mantenía el poder y la cohesión entre los diversos cacicazgos. Los caciques no solo ejercían poder político, sino que también cumplían funciones espirituales. Supervisaban rituales religiosos para garantizar la prosperidad de sus comunidades. En Suba, el cacique realizaba ceremonias destinadas a asegurar la fertilidad de la tierra y el bienestar de su gente, consolidando su papel como líder en todos los aspectos de la vida comunitaria. El sistema de tributos era esencial para la Confederación Muisca. Suba contribuía con productos agrícolas y artesanales, fortaleciendo su posición dentro de la red política y económica. Este tributo, en forma de alimentos, textiles y oro, era vital para mantener el poder del Zipa. Los caciques formaban alianzas estratégicas no solo para proteger sus territorios, sino también para facilitar el comercio y la cooperación militar en tiempos de conflicto. Estas relaciones eran clave para la estabilidad de la Confederación Muisca. Economía agrícola y comercial de los muiscas en Suba. En Suba, la producción agrícola era fundamental para la economía. Los principales cultivos incluían maíz, papa, quinoa y frijoles. El maíz, en particular, no solo era el sustento de la vida muisca, sino que también poseía un significado sagrado en sus rituales. Los muiscas desarrollaron técnicas avanzadas de cultivo, como el uso de terrazas en las colinas, lo que les permitió maximizar la producción en terrenos difíciles. Su conocimiento agrícola era excepcional y les permitía adaptarse a las variaciones del clima y la geografía. El comercio era otro pilar de la economía muisca. Suba, al estar estratégicamente situada cerca de las rutas comerciales, se convirtió en un centro de intercambio económico. Los muiscas comerciaban con otras regiones, intercambiando oro, textiles y alimentos, fortaleciendo así sus lazos comerciales. Además de la agricultura, los muiscas eran reconocidos por su orfebrería en oro y la producción de mantas de algodón. Estos productos eran altamente valorados en el comercio, reflejando la riqueza cultural y material de la civilización muisca. Religión y cosmovisión muisca en Suba. La religión muisca estaba íntimamente ligada a los ciclos de la naturaleza. Sus creencias estaban centradas en deidades como Chía, la diosa de la luna, y Bochica, el dios civilizador. Estas deidades regían la vida cotidiana y eran invocadas en rituales para mantener el equilibrio entre los humanos y el entorno natural. En Suba, se llevaban a cabo rituales en lugares sagrados como cerros y lagunas, considerados puertas hacia el mundo espiritual. Estos sitios eran fundamentales para la conexión de los muiscas con sus dioses, y se realizaban ofrendas en agradecimiento por las bendiciones recibidas. El cacique de Suba desempeñaba un papel crucial en los rituales, liderando ceremonias para pedir la fertilidad de la tierra y la protección de su pueblo. Su autoridad espiritual era un componente esencial de su liderazgo. Los sacrificios y ofrendas eran prácticas comunes entre los muiscas. Estas ofrendas, que no incluían sacrificios humanos, consistían en alimentos y objetos preciosos, con la creencia de que al ofrecer lo mejor de sus recursos, recibirían bendiciones a cambio de los dioses. Impacto de la colonización española en Suba. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la vida de los muiscas de Suba. Este encuentro con una cultura completamente diferente trajo consigo una era de destrucción y transformación para la civilización muisca. Los muiscas fueron forzados a trabajar bajo el sistema de encomiendas, donde los colonizadores tomaron control de las tierras y los muiscas se convirtieron en trabajadores forzados. Esta pérdida de libertad fue devastadora, ya que no solo significó la confiscación de sus tierras, sino también el desmantelamiento de su estructura política y social.
El cristianismo fue impuesto a los muiscas, forzándolos a abandonar muchas de sus prácticas religiosas. Sin embargo, a pesar de esta imposición, los muiscas lograron sincretizar muchas de sus creencias con las enseñanzas cristianas, manteniendo viva su espiritualidad de manera encubierta. Aunque muchos aspectos de la cultura muisca fueron destruidos, otros sobrevivieron a través de la tradición oral y la resistencia cultural. La memoria de sus ancestros sigue viva en la Suba contemporánea, recordando a todos la rica herencia de este pueblo. El legado muisca en la Suba contemporánea. En la actualidad, el Cabildo Muisca de Suba es una organización moderna que trabaja para preservar la identidad y las tradiciones muiscas. Este esfuerzo busca mantener vivas las raíces culturales de los descendientes muiscas a través de actividades educativas y culturales. El Cabildo también promueve actividades como caminatas ecológicas y educativas que conectan a los visitantes con la naturaleza y la historia muisca. A través del turismo cultural, la comunidad muisca de Suba no solo preserva su legado, sino que también educa al público sobre la importancia de su historia y su conexión con el territorio. Hoy en día, los muiscas de Suba continúan celebrando festividades tradicionales que fusionan elementos de su antigua cosmovisión con el cristianismo, creando un sincretismo único. Estas celebraciones son una forma de resistencia cultural y un recordatorio del legado que dejaron sus ancestros. El Cabildo también se enfoca en la revitalización de las prácticas agrícolas tradicionales, enseñando a las nuevas generaciones cómo cultivar la tierra de la misma manera que lo hicieron sus antepasados. Este regreso a las raíces es crucial para mantener viva la conexión con su herencia cultural. Conclusión: el legado perdurable de los muiscas en Suba. A pesar de los siglos de colonización y transformación, la comunidad muisca de Suba ha demostrado una resiliencia asombrosa, manteniendo viva su cultura, sus tradiciones y su conexión con la tierra. Su historia es un testimonio de la fortaleza y la adaptabilidad de un pueblo que se niega a ser olvidado. Reconocer la historia de los muiscas es esencial para entender la riqueza cultural de Colombia y para preservar el legado de los pueblos indígenas que siguen siendo parte integral de nuestra identidad. Al aprender sobre ellos, no solo celebramos su historia, sino que también nos comprometemos a proteger su futuro. Esperamos que este video haya iluminado el fascinante legado de los muiscas en Suba. Agradecemos su interés en conocer más sobre esta rica herencia cultural. Hasta la próxima. La vida cotidiana de los muiscas en. La vida cotidiana de los muiscas en Suba estaba profundamente conectada con la naturaleza y sus ciclos. La organización social y las actividades diarias reflejaban su cosmovisión, donde cada aspecto de la vida estaba imbuido de significado y espiritualidad. La agricultura era el centro de la vida muisca. Desde el amanecer hasta el atardecer, hombres y mujeres trabajaban en sus parcelas, cultivando maíz, papa y otros productos agrícolas. Las mujeres desempeñaban un papel crucial en la agricultura, no solo en la siembra y cosecha, sino también en la preparación de alimentos y el cuidado del hogar. Las reuniones comunitarias eran un aspecto importante de la vida social. A través de la colaboración, los muiscas cultivaban sus tierras, organizaban festividades y celebraban sus tradiciones. La música, el baile y la narración de historias formaban parte de estas actividades, fortaleciendo los lazos comunitarios. La familia era la unidad básica de la sociedad muisca. Las estructuras familiares eran amplias, con abuelos, padres, hijos y parientes que vivían juntos. La educación de los jóvenes se realizaba dentro de la familia, donde aprendían sobre las costumbres, tradiciones y habilidades necesarias para la vida. Las tecnologías y herramientas de los muiscas. Los muiscas eran expertos en el uso de herramientas y tecnologías que les permitían optimizar su producción agrícola y sus actividades cotidianas. Utilizaban herramientas de piedra y madera, como hachas, azadas y morteros, que eran esenciales para el cultivo y la preparación de alimentos. Las viviendas eran construidas con materiales locales, como cañas, barro y paja. Estas casas eran de forma circular o rectangular, y se adaptaban a las condiciones climáticas del altiplano. Las construcciones reflejaban su conexión con la tierra y su entorno. Además de la agricultura, los muiscas destacaban en la fabricación de textiles y orfebrería. Utilizaban técnicas de tejido para crear mantas y ropa, así como procesos avanzados para trabajar el oro y otros metales, produciendo piezas que no solo eran funcionales, sino también simbólicas. La educación y la transmisión del conocimiento. La educación en la cultura muisca se transmitía de generación en generación a través de la tradición oral. Los ancianos desempeñaban un papel crucial como guardianes del conocimiento, compartiendo historias, mitos y enseñanzas sobre la vida, la naturaleza y la espiritualidad. Las ceremonias de iniciación eran importantes en la educación de los jóvenes. Estas ceremonias marcaban la transición de la infancia a la adultez, y en ellas se les enseñaba sobre sus responsabilidades dentro de la comunidad y su conexión con los ancestros. Además de la educación formal, los jóvenes aprendían habilidades prácticas a través de la observación y la práctica. Aprendían a cultivar la tierra, fabricar herramientas y participar en rituales, asegurando así la continuidad de su cultura. La medicina tradicional de los muiscas. La medicina tradicional muisca se basaba en el conocimiento profundo de las plantas y sus propiedades curativas.
Utilizaban una amplia variedad de hierbas y remedios naturales para tratar enfermedades y lesiones. Los chamanes o curanderos eran figuras importantes en la comunidad, actuando como médicos y guías espirituales. Utilizaban rituales, oraciones y plantas para sanar a los enfermos, integrando la medicina física con la espiritual. La salud era vista de manera holística, donde el bienestar físico, mental y espiritual estaban interconectados. Los muiscas creían que el equilibrio entre estos aspectos era esencial para una vida saludable, y sus prácticas reflejaban esta creencia. La música y la danza en la cultura muisca. La música y la danza eran elementos fundamentales de la cultura muisca. Se utilizaban en ceremonias, festividades y celebraciones comunitarias, siendo una forma de expresión y conexión espiritual. Los muiscas utilizaban una variedad de instrumentos, como flautas, tambores y maracas, que producían sonidos rítmicos y melódicos. Estos instrumentos no solo eran utilizados en la vida cotidiana, sino que también tenían un papel ceremonial, evocando la presencia de los dioses. La danza era una forma de comunicación, un lenguaje que expresaba emociones y narraba historias. Las danzas rituales estaban ligadas a las festividades y a los ciclos agrícolas, celebrando la fertilidad de la tierra y agradeciendo a las deidades. Las creencias y valores de la sociedad muisca. Las creencias y valores de los muiscas estaban profundamente arraigados en su relación con la naturaleza y sus deidades. La armonía con el entorno era un principio fundamental, y su cosmovisión reflejaba un profundo respeto por la tierra y sus recursos. Los símbolos desempeñaban un papel crucial en su cultura, representando conceptos como la fertilidad, la vida y la muerte. Estos símbolos se integraban en su arte, rituales y tradiciones, reforzando su identidad cultural. La comunidad era un pilar central en la vida muisca. La cooperación, el apoyo mutuo y el trabajo en equipo eran esenciales para la supervivencia y el bienestar de todos. Esta solidaridad se manifestaba en la organización de actividades y en la resolución de conflictos. El arte y la artesanía muisca. El arte y la artesanía de los muiscas eran reflejos de su cultura y cosmovisión. Desde la orfebrería hasta la cerámica, cada pieza llevaba consigo una historia y un significado profundo. Los muiscas eran hábiles artesanos, creando elaboradas piezas de oro y plata, así como cerámica decorativa. La orfebrería, en particular, era un arte muy valorado, y sus obras eran utilizadas tanto en rituales como en el comercio. El arte no solo tenía un valor estético, sino que también era un medio de comunicación. Las representaciones artísticas narraban la historia del pueblo, sus creencias y sus valores, conectando el pasado con el presente. Conclusiones y reflexiones finales. En conclusión, el legado de los muiscas en Suba es un testimonio de la riqueza cultural y la resiliencia de un pueblo que ha sabido adaptarse a lo largo de los siglos. Su conexión con la tierra, su sabiduría ancestral y su espíritu comunitario son elementos que siguen siendo vitales en la actualidad. El futuro de los muiscas está en sus manos, y su compromiso con la preservación de su cultura es fundamental para el bienestar de la comunidad. La educación, la participación y la colaboración son herramientas clave para enfrentar los desafíos que se presentan. El legado de los muiscas es una herencia invaluable, y su cultura sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para todos. Al aprender sobre su historia y tradiciones, contribuimos a un mundo más diverso y respetuoso. Agradecimientos. Queremos agradecer a la comunidad muisca de Suba por su generosidad al compartir su historia y su cultura con nosotros. Agradecemos también a los líderes y ancianos que han transmitido su conocimiento y sabiduría. Nuestro agradecimiento también se extiende a quienes trabajan para preservar y promover el legado de los muiscas. Su labor es fundamental para asegurar que las futuras generaciones conozcan y valoren su rica herencia cultural. Invitación a la comunidad. Los invitamos a todos a unirse a la celebración de la cultura muisca. Participen en sus festividades, aprendan sobre sus tradiciones y apoyen sus iniciativas. La cultura es un legado que se construye juntos. Al involucrarse en la comunidad muisca, contribuyen a la preservación de su cultura y ayudan a mantener viva la conexión entre el pasado y el presente. Juntos, podemos construir un futuro más inclusivo y diverso. Créditos finales. Este video fue posible gracias a la colaboración de la comunidad muisca de Suba y a todos aquellos que apoyan la preservación de su cultura. Agradecemos su tiempo y esfuerzo en hacer posible esta historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del legado muisca. Los invitamos a seguir explorando y aprendiendo sobre su rica historia y su contribución a la cultura colombiana.